Muy buenas compañeros, en este vídeo le vamos a echar un vistazo a esta navaja Boker Plus modelo Atlas. Le echaremos un vistazo por encima, comentaré mis opiniones y después le haremos unas pruebas de resistencia al impacto del filo. Bien, así de primeras llama la atención por lo estrecha que es. Podemos ver que para la apertura tiene el mecanizado para la uña. El acero es 12C27, vaciado plano. No tiene bloqueo, es una navaja de pistón. El muelle tiene suficiente resistencia, tiene de hecho más resistencia que las Victorinox Alox, lo cual le da un extra de solidez, da más confianza cortar algo con una navaja de pistón cuyo muelle tiene cierta resistencia. Podemos ver que no tiene tornillos, sino remaches. Y para el pivote tiene esta especie de tornillo que parece que necesites la llave de la radial para abrirlo. El clip de bolsillo es decente, tiene buena retención también. Bastante retención, de hecho. Y un agujero para cordón fiador. Bien, así que vamos con las medidas. Largo total 16,5 centímetros aproximadamente. Largo de hoja unos 7 centímetros. El grosor de la hoja es de unos 2,5 milímetros aproximadamente. Y el grosor de las cachas es inferior a 5 milímetros. Podemos ver que la construcción es una pletina de acero plegada sobre sí misma. El grosor de esta pletina de acero es de apenas 1 milímetro. Pese a que sea solo de 1 milímetro, es muy rígido. Hay que hacer muchísima fuerza para que doble un poco. También importante mencionar que esta navaja también se vende con el mango en latón o en cobre, probablemente a precios ligeramente diferentes. Esta la compré hace varios años y me costó alrededor de unos 20 euros. Quizá ahora esté entre los 20 y los 30 euros según el modelo. La verdad es que es una pequeña navaja ideal para tareas sencillas. Abrir alguna caja, hacerse el bocadillo, cortar alguna fruta, verdura, algún trocito de cuerda, esta clase de historias. No ocupa mucho espacio en el bolsillo, por lo tanto para llevar encima es ideal. Bien, comentar también que he estado usando esta navaja, por lo tanto el filo no es el de fábrica. La afilé anteriormente y de hecho ahora mismo acabo de ver que tenía una ligera imperfección ahí, ese punto blanco. Aún así, pese a esto, vamos a ver cómo corta y vamos a hacerle las pruebas. Bien, vamos a ver el corte inicial, primero con papel A4, papel de fotocopiadora. Muy bien, muy afilada. Y vamos con el papel de periódico, este no sé si lo corta, ¿vale? Sí que lo corta. Más o menos, se engancha en el punto aquel, si os fijáis. Empieza el corte bien, pero se engancha. Bueno, justo ahora no se ha enganchado. Se puede ver que tiene un filo decente. Y bien, para las pruebas primero haré unas muescas en este taco de madera y después daré 10 golpes en asta de ciervo y en latón. La verdad es que tengo bastante curiosidad por ver cómo se comporta el 12C27, ya que el 14C28 se ha comportado muy bien. En principio debería comportarse igual, debería tener mellas pequeñas, pero abundantes. Bien, así que vamos primero con la muesca, a ver cuánto se clava y qué clase de corte le hace. Vale, bien, alrededor de 1 centímetro quizá. Vale. Sí, alrededor de 1 centímetro aproximadamente. Bien, así que ahora vamos a ver la resistencia al impacto del filo. 10 golpes en asta de ciervo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, ni una mella. Ahora está pasando un helicóptero. Pero en fin, ni una mella a excepción de ese punto que se ha doblado, se ha deformado. Bien, y ahora vamos a dar 10 golpes en esta varilla de latón a ver cómo se comporta el filo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Vamos a ver. Vale, esto es curioso. Sí que tiene el mismo patrón que el 14C28N. Sin embargo, mayormente, en vez de ser mellas, se ha doblado, se ha deformado. En el próximo vídeo afilaré esta navaja a ver cuánto se tarda en afilar o, bueno, a ver cuánto se tarda en restaurar esta clase de daño. Así que bien, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, os invito a suscribiros al canal, darle al botón de me gusta y comentar a ver qué os ha parecido. Bien, nos vemos en el próximo.